share. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es otro concepto que es importante. Finalmente, otro tema que después vimos es la cadena de valor pública, ¿no? Como este modelo, donde tú tienes este modelo que se utiliza para explicar todas las intervenciones públicas, todo lo que hace el sector público para contribuir a generar un bienestar en la vida de los ciudadanos. Y que lo que dijimos es, oye, no hay que verlo como una línea, sino que hay que verlo como un proceso complejo, donde están dos hemisferios, el hemisferio de la gestión pública y el hemisferio de la política pública, y en ambos hay complejidad que tú tienes que gestionar para lograr mejores resultados, ¿no? Y finalmente, eso principalmente, después vimos un poco qué es política pública, expandimos un poco más el concepto de gestión pública, ¿no? Y finalmente, tener claro de que existe una necesidad de hacer el cambio en las organizaciones públicas, ¿no? O sea, no podemos pensar que haciendo más de lo mismo vamos a lograr resultados. Ustedes tienen que tener claridad, si quieren que las entidades públicas cambien, tienen que lograr resultados diferentes. Y para lograr resultados diferentes, las intervenciones públicas tienen que cambiar. El servicio de enseñanza, el servicio de cómo yo entrego permisos de construcción, yo cómo presto, el docente, cómo está prestando sus lecciones a los alumnos. Ese es el momento, ese es el cambio que tenga. Y para eso hay que tener claro, la única forma de que mejoren los servicios públicos, como lo dice toda la literatura que ha estudiado calidad del servicio, es el factor humano y cómo desarrollo capacidades en el factor humano para que mejore la calidad de los servicios públicos que tenemos. Ese es el tema que hay que entender y que nos cuesta a veces entender. Es muy fácil hablar, sí se va a mejorar, se puede, pero desarrollar capacidades en el sector público es un tema muy retador que lo vamos a ver a lo largo de este tema, ¿no? Entonces, con esa introducción, en las próximas 2, 3 sesiones quiero hablar, ¿cómo se llama?, sobre el marco conceptual para el planeamiento estratégico. Vamos a definir, ya teniendo claro qué es gestión, ya teniendo claro qué es política pública, ahora vamos a entender qué se entiende por estrategia, gestión estratégica, planeamiento estratégico y cómo todos esos conceptos están interrelacionados en el país, en el conocimiento de las ciencias de la gestión en general, ¿no? Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos, ¿qué es estrategia y qué es ser estratégico? Porque uno está muy vinculado a lo otro, o sea, la estrategia es un concepto y lo que tú quieres lograr es que las personas, que las organizaciones públicas sean estratégicas, y en ese contexto el tema es, les planteo, ¿qué es estrategia? ¿Qué es ser estratégico? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguno de ustedes quiere participar? ¿Algún comentario? ¿No? Profesor, buenas noches. Las estrategias serán las acciones que se realizan para lograr un objetivo. Acciones que se Y realizan, hasta cierto punto sí, porque tú estás definiendo dos componentes de una estrategia, ¿no? Se tiene que tener un propósito, un objetivo. O sea, esa es una parte muy importante y la otra es acción. Y me parece muy bonito porque usualmente mucha gente solo dice, es la forma como yo lo hago, pero tú tienes claro que no solo se tiene que llegar al objetivo, sino en la acción, en el actuar. Y créeme que estás definiendo estrategia como muy pocas personas en el país lo definen. Y me parece muy importante que lo vincules la estrategia a la acción y que no se quede solamente en una idea, en una hipótesis, en una propuesta, sino que sea, como tú bien señalas, acción. ¿Algún comentario adicional que quiere hacer alguien más? ¿Qué cosa es complementar, contradecir, complementar lo que ha señalado tu compañera? Bueno, veamos. Les comento que estrategia es un concepto igual como política, igual como políticas públicas, hay tantas definiciones como autores hay, ¿no? Este, tuve la suerte de que hace unos 6, 7 años atrás me conseguí este librito, me conseguí este librito que tuve oportunidad de leerlo
y que es un tratado de una de las universidades más prestigiosas del mundo, de 600 hojas que escribe solamente sobre estrategia. Y lo que él dice es muy simple, la estrategia es un concepto que ha ido evolucionando con la evolución del hombre, ¿no? El ser humano, dice, es de naturaleza, es estratégico desde que nace, tiene la capacidad de ser estratégico. Y tiene sentido, recuerden cómo empezamos la clase. El ser humano se agrupa, se agrupa en colectivo, se juntan 2, 3, 4, 5 personas, porque está claro que les conviene con un fin de mejorar su seguridad, de mejorar sus recursos que cuentan como grupo, en vez de estar cada uno individualmente. Pero a la hora que se agrupan, tienen que tomar decisiones y alguien tiene que conducir la posta, no sé si me hago entender, alguien tiene que manejar el grupo. Y entonces siempre va a haber alguien en el grupo que va a tomar decisiones para posicionarse en convertirse en el cabeza del grupo y conducir al grupo de manera exitosa. Si no fuera exitoso, lo que va a pasar es que va a venir alguien y va a decir, no, tú no eres buen líder, yo voy a ser líder, y se van a quedar con el líder que va a usar usualmente tomando mejores decisiones. No sé si me voy a entender, porque los malos líderes o muere o el grupo lo eliminan, los otros grupos sociales o o sobrevive exitosamente. Entonces, ese comportamiento del ser humano que hace que uno de ellos se convierta con el que ser líder y que tome decisiones por el grupo colectivamente, es consecuencia de un comportamiento estratégico de la persona. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, el ser estratégico es una cualidad inherente al ser humano, pero también hay que tenerlo claro, no todos son estratégicos. El hecho de que el ser humano tenga la capacidad de ser estratégico no significa de que todas las personas actúen de manera estratégica, ¿no? El concepto de estrategia, como ustedes bien saben de sus estudios de la universidad, aparece pues el concepto aparece en la época de los griegos como el concepto del arte de ganar la guerra. Y cosa muy curiosa, en ese mismo periodo histórico, aparece por un lado en Grecia el concepto estrategia, ¿no? Y Sun Tzu escribe un libro, El arte de ganar la guerra, como que son, y donde desarrollan conceptos bastante similares, obviamente descritos de una manera muy diferente. Definitivamente lo que ha sobrevivido del arte de la guerra de Sun Tzu es un análisis muy sofisticado de la estrategia, pero igual lo que quiero llevar es que ahí hacían recomendaciones como toma la posición de altura, ataca cuando tu enemigo no lo espera, este, toma la posición de altura o alimenta tu ejército para que puedas tener éxito, asegúrate que tu ejército esté bien alimentado, o si vas a tener que hacer una batalla en donde tú tienes fuerzas inferiores, asegúrate que tu ejército tenga claro que está entre la espada y la pared, o sea, entre la pared, la espalda tiene la pared y la espada, no hay otro camino más que la victoria, ¿no? Y ese tipo de consejos hay estratégicos en la guerra. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y cómo esto lo lleva a la gestión pública? Y por supuesto que vas a encontrar inclusive, hay un autor que es muy, muy bonito, que ha escrito sobre las estrategias de la guerra aplicada a la administración pública, a la gestión en general privada, y vas a encontrar, pero quiero que me entiendas que tienes que ser muy creativo. ¿Cómo hago, pues, ataca de manera inesperada, y llévalo a la gestión pública? O sea, tienes que ser demasiado creativo y eso nos lleva a que si tú miras, porque acá voy a hacer un súper resumen de un libro de 600 hojas a unos cuantos capítulos, Maquiavelo en el siglo XV escribe El Príncipe de Florencia, donde otra vez de manera documentada hace recomendaciones estratégicas al príncipe de la República, de la ciudad República de Florencia, para que en ese momento conquiste a las otras ciudades repúblicas que había en Italia y unifique la Italia moderna o lo que vendría a ser el Imperio Romano antiguo y recuperar los viejos bríos del Imperio Romano, ¿no? Y los consejos que daba es divide y vencerás, el enemigo de tu enemigo es tu amigo,
otros más, más radicales, como si has derrotado al adversario, asegúrate que en el futuro no tenga ninguna oportunidad de vencerte más en el futuro, ¿no? Entonces, date cuenta que está dando unas recomendaciones de cierre ¿cómo se dice? De cortarle la cabeza a tu adversario. Y otra vez, podrás encontrar una persona muy creativa, podrás decir, alguna de estas cosas yo las puedo llevar a la gestión pública, pero definitivamente hay otras que no se aplican pues a la gestión pública. Y quiero que me entiendan, sobre todo, y sobre todo ya las estrategias que habían escrito Grecia, porque Sun Tzu todavía se conoce en tiempos modernos en el mundo occidental, pero después pasando por varios teóricos de la doctrina militar, ¿cómo se llama? En la Segunda Guerra Mundial, principalmente liderado por Estados Unidos, hacen enormes avances en el análisis estratégico de la guerra, ¿no? Como si ustedes han escuchado el comandante general de las fuerzas que derrotan a los alemanes, estuvo liderado por Ike Eisenhower, que después se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y su gran ventaja de él es que él comenzó desde un general, coronel junior, senior o general junior, empezó la Segunda Guerra Mundial y por sus avances de análisis estratégico se convirtió en el líder supremo de las fuerzas que atacaron Europa y liberaron de la nazi, de la Alemania nazi en ese momento a toda Europa. Entonces, él diseñó la estrategia para vencer a los japoneses, a los alemanes, y es considerado uno de los grandes estrategas militares en la historia, ¿no? Pero, y esos principios que fueron documentados y esos documentos que fueron estudiados, dos profesores de la Universidad de Harvard, uno, y de la Universidad de Berkeley, otro, dijeron, oye, esta herramienta de la estrategia que están usando los militares se puede aplicar muy bien a los negocios, y uno acuñó el concepto de gestión estratégica y el otro acuñó el concepto de planeamiento estratégico, y así es como comienzan a aplicar en los 1960, el concepto de marketing de planeamiento estratégico. Ahí mismo nomás viene Kotler y saca marketing estratégico, y recién en los 80s un profesor dice, oye, esta herramienta que usan en el sector privado funcionaría muy bien para las entidades públicas y se puede usar, principalmente lo recomendó originalmente para los gobiernos locales, y después el resto es historia porque se ha expandido a todos los países del mundo y a todas las entidades públicas en general. ¿Qué es lo que quiero decir con esto en general? Que la estrategia es una herramienta que algunos seres humanos, que algunas instituciones utilizan para alcanzar un propósito en un campo de interacción social. O sea, tenemos que tener claro que es una herramienta para lograr un propósito donde yo no controlo todas las variables, sino que dependo de otros actores para lograr ese propósito, ¿no? Es una disciplina compleja, porque no solo, como bien conlleva análisis, pero también conlleva decisión, conlleva acción, conlleva actitud, conlleva aprendizaje, conlleva innovación, la experiencia también te da, Fisto, y sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, liderazgo. Entonces, ya de por sí, miren cuántos verbos conforman este concepto de estrategia que obviamente nos lleva a ¿cómo se llama? A la complejidad de este concepto, ¿no? Y si bien hay elementos comunes al uso de la estrategia en los diferentes campos de la acción humana, se debe tener presente que para cada campo la estrategia tiene sus propias reglas. Es decir, una cosa es un chino de la esquina que hace su estrategia para ver cómo vende más a sus clientes, y otra cosa es Plaza Vea, y otra cosa es Metro, y otra cosa es Totus. No sé si me van a entender. Cada uno tiene sus diferentes estrategias para cómo tratar de captar mayores clientes y poder vender más. Y una cosa es lo que hace Totus como estrategia de marketing, y otra cosa es la estrategia que sigue el banco de crédito como estrategia de marketing, y así sucesivamente las diferentes empresas. Entonces, otra forma de decirlo es que el conocimiento estratégico es diferente para la guerra, para los negocios y también para el sector público. Más aún, es diferente formular una estrategia para el Estado como una estrategia de desarrollo nacional, otra cosa es una estrategia de desarrollo territorial para Piura, una cosa es una estrategia de desarrollo local de una municipalidad rural, y otra cosa es una estrategia de desarrollo para una municipalidad urbana
como puede ser, por ejemplo, Piura y Sullana, ¿no? El distrito es Piura y Sullana. Más aún, es diferente formular estrategias para el Estado, no, perdón, ya eso ya lo estaba diciendo. Entonces, y lo mismo sucede para los ministerios. Una cosa es para un ministerio productivo, otra cosa es para un ministerio social, y así sucesivamente hay que tener claro. Entonces, teniendo claro estos preceptos, un tema clave es qué se entiende por estrategia por el sector público. Por lo menos hay 4 grandes temas claves que tenemos que tener cuando uno está pensando en estrategia. Es establecer un objetivo claro. Una organización es estratégica sí o sí o sí tiene definida qué quiere lograr. Si tú vas a una organización y le preguntas, ¿qué quieres lograr este año? ¿Qué quieres lograr el próximo año? Y logras que te respondan, esa organización tiene capacidad estratégica porque sabe lo que quiere lograr. Pero si tú vas a una organización y me dices, ¿qué quieres lograr este año? ¿Qué quieres lograr el próximo año? Y te responden cosas genéricas, vagas, y no la misma cosa, sino cada uno tiene una respuesta particular, ténganlo por seguro que esa organización no es estratégica. Y lamentablemente, si tú haces este ejercicio en las entidades públicas, vamos a salir que tenemos un enorme problema de falta de precisión de los objetivos. ¿No? No tenemos claridad en esos objetivos. Ruta. ¿Qué otro tema? Pero no se queda acá, porque si yo me quedo acá, nada más lo que me estoy quedando es en un buen deseo. Yo quiero lograr que el logros de aprendizaje se incremente pues en 10%. Yo quiero que la reducción crónica disminuya a 10 puntos. Yo quiero que el PBI agrícola crezca 5% este año. Yo quiero construir la carretera, no sé, quiero construir la carretera Lima, no sé, no, Piura, no sé, Canchaque, que se convierte en, o no sé, alguna que la carretera hasta, no sé, alguna pista que se convierta a doble vía hasta Catacaos, que sea doble vía hasta Catacaos la carretera de Piura, Piura Catacaos. No sé si me entienden, pero de ahí, ese es un buen deseo. Yo lo que tengo que tener claro es, de acá tengo que definir el cómo. El cómo, y acá hay una gran diferencia entre el sector privado y en el sector público. En el sector privado, si ustedes han visto, no sé si alguno de ustedes no, les recomiendo que vean alguna de las varias películas de Steve Jobs, todas son muy buenas, pero Steve Jobs cuando crea, después de que crea Apple, tiene un bachecito y lo que hacen los socios, todos los socios minoristas se juntan y lo despiden al fundador y creador de la empresa. Y como le sigue yendo mal, después de 4 o 5 años, regresa Steve Jobs, regresa y hace 2 cosas. La primera es despide a todos los que lo despidieron y lo segundo es se junta, como si dices, agarra y selecciona como a los 40, 50 mejores ingenieros, se encierran en un galpón y diseñan una mejor computadora y salen a anunciar al mundo, oye, este es el futuro de Apple, este va a ser nuestro producto principal. Y sobre eso, si les iba mal, la empresa probablemente quebraba y miles de personas perdían su trabajo y el Steve Jobs era que el principal inversionista iba a perder toda su riqueza. Pero si le fue bien, como le fue bien, como demuestran los hechos, el cielo era el límite y eso es lo que le sucedió a él. Entonces, ¿eso es posible actuar así en el sector público, que venga el dueño o el jefe y diga, ya, a partir de ahora vamos a este rumbo? ¿Es posible hacer eso, sobre todo en un campo de interacción social? ¿Ustedes creen que un jefe de una dirección de salud, de una UGEL, de una dirección regional local de una unidad ejecutora de educación, puede actuar de esa manera? ¿Usted qué dicen? O una gerencia de línea. Usualmente no sucede, pues porque hay muchas resistencias al cambio, hay actores, hay compromisos políticos en las instituciones. Entonces lo que tenemos que hacer es construir un consenso técnico-político, ¿no?
en que no se escoge solo, sino que uno va negociando con diferentes actores que participan en el logro de este objetivo, y usualmente este proceso, y acá hay una enorme debilidad en el planeamiento estratégico, es un proceso que toma tiempo y que requiere desarrollar una institucionalidad que muchas veces todas las entidades públicas, mucho menos los gobiernos regionales y mucho menos el gobierno regional y mucho menos los gobiernos locales, lo tienen acostumbrados a desarrollar, ¿no? Y como consecuencia, este es un proceso arduo que requiere tiempo constante y continuo y que usualmente las entidades públicas no lo hacen. Entonces no se logra generar estos consensos técnicos políticos. Pero si tú te quedas acá, lo único que tú has dicho es, oye, yo ya tengo claro qué quiero lograr y ya tengo claro cómo lo voy a hacer, pero la organización, la realidad del territorio, ¿ha cambiado como consecuencia de esto? Y la respuesta es obvia, no, porque lo único que he hecho acá es un gran ejercicio analítico. Y lo que tengo que tener claro es que yo tengo que gestionar el cambio, ¿no? Yo tengo que pasar a la acción. O sea, no me puedo quedar solamente en el análisis, sino que tengo que pasar a la acción. Y este es un tema clave y fundamental que tenemos que entender y me encantó por eso la participación, el comentario de su compañera, porque ella dijo un tema claro, ¿no? Las acciones que yo hago para lograr un objetivo. Es correcto, pero antes tengo que tener claridad en el cómo. Y para lograr los objetivos, ¿no? Las acciones para lograr los objetivos, yo tengo que remangarme las manos y trabajar. Y quiero que regresemos un poco a la historia, ¿no? Si tú ves los grandes generales militares que son considerados los grandes estrategas de la historia de la humanidad, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Eisenhower, Zhukov en Rusia, Pol Pot en Vietnam, este, ¿por qué son considerados grandes estrategas? No es porque escribieron el plan de batalla, cómo ganarlo, sino que ganaron las guerras que tuvieron a pesar de las situaciones difíciles que encontraron en el camino, ¿no? Y eso es lo importante. Si tú te vas al mundo de los negocios, ¿no? Si tú ves desde la banca Rothschild, desde lo ves en el petróleo, Getty, si lo ves en Ford, si lo ves en la industria, ya me acuerdo cómo se llama, Fairbanks, creo que se llama el de los ferrocarriles, o nos vamos a los modernos, Zuckerberg, los de Google. ¿Por qué crees, por qué son considerados grandes estrategas en el mundo, o ahora que está de moda Elon Musk? ¿Por qué crees que son grandes estrategas? ¿Porque escribieron el plan de negocios o porque ejecutaron el plan de negocios? ¿No? Por ejemplo, Zuckerberg y Facebook, que todos conocen, es un caso de estudio súper interesante. Acá no sé, no tengo su perfil de edad, pero estoy seguro que algunos de ustedes deben ser un poquito más o menos, deben recordar que antes que Facebook habían un montón de otras redes sociales. Microsoft puso su red social, Microsoft Network se llamaba, si no me acuerdo. Yahoo puso su red social. Había una que se llamaba Hi-Fi. Me acuerdo que fue muy popular también en en mis épocas más, cuando iniciamos en estos temas. Este, y recién ¿cómo se llama? Al final de eso viene Facebook, pero la estrategia que usó Facebook es el tema, en lo que fue clave, o sea, Facebook no entró a cualquier persona, sino que entró a una población objetiva altamente focalizada y que era muy atractiva para todo lo que todo el mundo se quería vincular, que era lo que sería el equivalente acá del consorcio de universidades privadas, que eran las mejores universidades de Estados Unidos, están asociadas en lo que se llama la Ivy League, la Liga de la Flor, creo que es de la Flor. Entonces, capturó a estos alumnos y lo hizo cerrado por un tiempo y después lo abrió. Entonces todo el mundo quería ser amigos y de ahí, y la otra estrategia combinada con esa fue de que rápidamente iba adaptándose a lo que pedían los usuarios, dándole la mayor flexibilidad posible a todos los usuarios de Facebook, ¿no? Entonces con eso logró convertirse en lo que es ahora. Eso es, no es
lo tenía claro qué quería lograr, tenía clara la ruta, ¿no? La forma cómo iba a lograrlo, pero lo logró en el campo, lo logró en el mundo de los negocios. Y eso hay que entender, hay que tener claro. Estrategia no solamente es un documento de análisis bien bonito escrito de cómo voy a tener éxito, sino es la acción de hacerlo en esto. Y fundamentalmente hay que tener claro que en un mundo de complejidad, ¿no? La adaptabilidad es un tema fundamental para el éxito de los, para el éxito de este, de lograr lo que te propones, ¿no? Doctor, Entonces, doctor, ¿sí? Sí, por favor. Interesante el tema. Eh, lo que pasa que tradicionalmente los planes que hacían las empresas para lograr sus objetivos eran planes generalmente eran operativos, o sea, eran cortoplacistas, actuaban ahora y aquí. Pero como el entorno se complicó, porque aparecieron pues, muchos factores externos a la empresa, como la excesiva competitividad y una serie de factores más que hacían un poco complejo lograr los objetivos, se creó ya, apareció en el escenario empresarial el concepto de lo estratégico. Entonces, hoy en día Correcto, se nos obliga a ser estratégicos, porque no puedo ser operativo. Primero tengo que hacer diseñar estrategias, que son los análisis que tengo que hacer, analizar el mercado y luego operar el mercado. Pero para operar el mercado es como un paciente que va donde un médico. El médico, ¿qué es lo que te hace primero? Hazte análisis, hazte análisis. Antes no, antes el médico te operaba directamente. Hoy en día el médico no se atreve a operar directamente, manda a hacer análisis. En este caso serían las estrategias, estrategias para todo, inclusive hasta si se pierde, porque en los negocios a veces también se pierde. Hay que diseñar estrategias inclusive para hacer frente a una pérdida. Entonces, el concepto de estrategia es un concepto militar, ¿no? Que se adecuó a los negocios perfectamente y hoy en día se nos obliga diseñar estrategias y luego las operaciones, estrategias a largo plazo, ¿no? El concepto de estrategia en los negocios se aplica tremendamente, ya sea negocios de todo tipo de negocios, ¿no? Eso es lo que quería manifestarle, doctor. sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y solo quiero hacerte un tema que es muy importante, ¿no? Y que quiero que se quede muy claro para todos. Una cosa es hacer estrategia para el sector privado y otra cosa es estrategia para el sector público. Son diferentes tipos de análisis y diferentes tipos de rutas para lograr ese objetivo, ¿no? Y eso quiero que tengamos claro, en este proceso, ¿no? Por favor, siguiente, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es lograr que las organizaciones sean estratégicas, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Acá, como es un curso vinculado al sector público, yo quiero tener claro que las organizaciones sean estratégicas. Y para esto es importante, con la definición anterior, ya nos debe quedar claro que ser estratégico no es hacer un plan, tampoco es hacer un análisis, tampoco es un proceso, no es cumplir los pasos de una estrategia. Estrategia es una cualidad compleja, es una forma de conducirse en lo personal o en lo colectivo. Ser estratégico es tener claridad de propósito, ¿no? Evaluar opciones, seleccionar la mejor opción, seleccionar la mejor opción, continuar evaluando opciones para alcanzar el propósito, ¿no? Y otra vez, seleccionar otra vez la mejor opción y así tantas veces sea necesaria hasta alcanzar el propósito que te estableciste, ¿no? Y esta capacidad de ser estratégico, el individuo, las entidades desarrollan esta capacidad de estrategia. No es algo que se logra, que se nace, sino que uno debe trabajar. Bueno, hay personas que nacen con esa capacidad estratégica y usualmente estas personas que tienen esta característica innata son empresarios muy exitosos, ¿ah? Muy, muy exitosos y todo estoy seguro que alguno de ustedes por ahí debe conocer alguno que otro en ese contexto. Las organizaciones exitosas deben desarrollar esta capacidad. Cuando tú hablas de una capacidad de ser estratégico, ¿cómo se llama? Significa de que una organización debe realizar un análisis estratégico, definir una estrategia, ¿no? Debe
ejecutar la estrategia, debe hacer seguimiento y evaluación y debe adaptarse para lograr el objetivo del proceso. En ese momento esa organización es estratégica, si lo miramos, ¿no? Otra vez, tiene que hacer un análisis estratégico de sus capacidades, de sus fortalezas y debilidades internas, debe hacer también un análisis del entorno, ¿no? De sus oportunidades y de los riesgos que se pueden encontrar o amenazas que se encuentran en el entorno, y sobre eso define una estrategia hacia adelante, ejecuta esa estrategia, no se debe quedar en el objetivo, y hace seguimiento y evaluación, ¿no? Porque mira si está haciendo lo que dijo que iba a hacer, se está logrando lo que lo que se esperó lograr, o que se están generando situaciones adversas que se van a lograr, y se va adaptando en el camino, porque en un mundo complejo, donde hay volatilidad, donde hay ambigüedad, donde hay incertidumbre, uno tiene que ir, ¿cómo se llama?, adaptándose, porque no hay plan perfecto, y entonces en ese contexto se ve la organización que cumple estas características es una organización estratégica. Y esto se aplica también al sector privado como al sector público. Y el sector público se aplica al Estado, se aplica al ministerio, se aplica al gobierno regional, se aplica a la entidad, se aplica a la unidad ejecutora, se aplica al programa, al órgano, al centro de atención, a la unidad orgánica, a la jefatura, al equipo de trabajo, o hasta el individuo sin ningún problema, ¿no? Entonces, también hay que tener claro cuando miramos el concepto de la estrategia, que las estrategias tienen niveles. En el mundo empresarial, tú tienes estrategia a nivel corporativo, estrategia en el mundo de nivel de negocio, a nivel funcional y a nivel operacional, cada uno en sus diferentes niveles. En nivel corporativo, por ejemplo, nosotros tenemos pues la empresa, todos conocemos la corporación Intercorp, ¿no? Que tiene banca, que tiene seguros, que tiene empresas de centros comerciales, que tiene cines, que tiene restaurantes de comida rápida, que tiene empresas pesqueras, seguros, clínicas, boticas. Es un conglomerado, su estrategia es de diversificación. En cambio, si ustedes han escuchado hace poquito, el grupo Falabella se ha quedado solamente Falabella y Sodimac, y ha vendido todas sus otras emprendimientos de centros comerciales inclusive, y en ese contexto, ¿qué es lo que están buscando? Una estrategia de consolidar, porque se habían sobreendeudado, no les había ido tan bien en sus otros negocios complementarios. Una corporación toma sus decisiones, pero a la vez, dentro de esa corporación hay diferentes líneas de negocios, y Metro, ahí les pongo el ejemplo de línea de negocio. Tú tienes, pues, ejemplo Metro, o, o, que es una estrategia de bajo costos, las famosas estrategias de Porter de bajo costos. Tú tienes WON, que es una estrategia ¿cómo se llama?, de segmentación de alta calidad, ¿no? De diferenciación, tipo WON. Y finalmente tú tienes segmentación, que ustedes han visto, estoy seguro que ahorita, porque estuve por Fiestas Patrias, es el tema de los más, ¿no? Que están apareciendo más por todos lados. Le están aplicando un concepto de, oye, pocos productos, muy bajo precio, y que tú sabes que entras y sales rápido de esa tienda, ¿no? Esa es su segmentación. Y eso sí, esas son las típicas 3 estrategias que tienen todos los negocios en el mundo. Obviamente la estrategia de negocios tiene que estar alineada a la estrategia de la corporación. Y a la vez, por ejemplo, si yo tengo las tiendas más, que están ahorita muy de moda por Piero, he visto, tiene su estrategia de marketing, tiene su estrategia financiera, tiene su estrategia de operaciones o de producción, en este caso de servicio de calidad. Y a la vez, cada jefe de tienda toma decisiones para asegurar el cumplimiento de las metas que le han propuesto, que también tienen estrategias. O sea, en todos los niveles, las estrategias se van tomando decisiones estratégicas, y obviamente que estas decisiones estratégicas tienen que estar alineadas a las estrategias funcionales, que a la vez están alineadas a la estrategia del mundo de negocios y a la estrategia corporativa. En el mundo de la guerra, por ejemplo, el nivel de estrategia es diferente. Ahí se habla de nivel táctico, ahí se habla de nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. Usualmente son los 3 niveles que se usan en los estudios de la guerra. En cambio, por ejemplo, en el mundo de los negocios se usa 3, 4 niveles, usualmente se hace, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Esto acá tiene implicancias muy importantes, porque hay que tener claro que hay niveles en estrategia,
y obviamente que los niveles más abajo tienen que ir alineados a los niveles más arriba, y que los niveles de estrategia que se formulan en el corto, acá en estos niveles más operativos, son de más corto plazo, ¿no? Y los niveles que obviamente se forman en los niveles más altos son de más largo plazo. Pero ojo, también hay que tener cuidado que no significa necesariamente que a nivel corporativo se toman de no hay estrategias de corto plazo. Un ejemplo típico es Samsung, por ejemplo. Samsung tiene pues una empresa líder en el mundo de los celulares. Todo el mundo en el mundo de celulares sabe que si tú te atrasas de tecnología 6 meses, eres en el negocio. Miren lo que le pasó a BlackBerry, miren lo que le pasó a Nokia, miren lo que le pasó a Motorola, ¿no? Está el mundo lleno de casos de éxito, de fracasos, porque las estrategias son de muy corto plazo, dada el cambio tecnológico sobre el que viene. Entonces, no existe un tema importante que hay que tener claro, es que conceptos fuertes en este análisis es que hay diferentes niveles de estrategia que se correlacionan entre sí. No existe una relación entre estrategia y largo plazo, ¿no? Y obviamente los logros estratégicos a nivel corporativo son de mayor maduración que las estrategias operacionales. Pero al final del día yo siempre digo, ¿no? Las decisiones estratégicas, cuando yo escucho las decisiones estratégicas son de largo plazo, un momentito. Tú hoy día, si tienes que tomar una decisión que es de carácter estratégico, entonces hoy tienes que tomar la decisión. Yo escucho a veces que la gente dice, no, es que eso es estratégico, como diciendo, no, ahorita no lo voy a tomar porque esto en el futuro alguien lo va a tomar. Y no, hay que tener claro que ser estratégico es pasar a la acción. Hoy yo tengo que tomar acciones para lograr resultados el mañana. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando te escuchen, no, estratégico es de largo plazo, ¿no? Da a entender como que hoy día no tengo que hacer nada porque mañana se tienen que tomar esas relaciones. Disculpen, ¿hasta qué hora es la clase de hoy día? Solo para tener claro. 9:30, siempre. Hasta las 9:30, ¿no? Así Perfecto, es, así gracias. es. Ya, ya, no, está bien, solo quería saber porque me he olvidado, como no sabes si empezar, no tenía claro, quería manejar los tiempos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, el concepto número 2 entonces es gestión estratégica, planeamiento estratégico, implementación estratégica, ¿no? El Estado, ahora vamos a hablar ya que tenemos claro qué significa estrategia, ahora vamos a mezclarlo con gestión, con planeamiento, con implementación, conceptos que son ampliamente utilizados. Lo primero que hay que tener claro es que el Estado no puede con toda la vez. A mí me gusta mucho esta imagen y debe ser una imagen de reflexión. No, lamentablemente estoy buscando otra imagen mejor, pero no la encuentro. No porque el Estado esté pensando que sea un burro, sino que hay que verlo como una bestia de carga, en el sentido de que cada vez, todos los que trabajamos en el sector público, de acá deben haber varios compañeros de ustedes que trabajan en el sector público, ¿no? Si tú ves en los últimos 10, 15 años, las funciones y las cosas que tenemos que hacer cada vez aumentan más y más y más, y nos piden hacer más cosas y más cosas y más cosas. Entonces, todos estamos completamente desbordados, y en cierta forma el Estado le pasa lo que le está pasando a este animal de cargo. Tantas cosas tengo que hacer que no me puedo ni mover porque trato de llevar todo y como estoy en el aire, camino, pues, pero no me muevo, porque es muy difícil hacer todo, ¿no? O otra forma de decir, si tú quieres hacer todo, terminas haciendo nada, ¿no? Y esta imagen, eso es lo que te refleja. Si tú quieres hacer todo, terminas haciendo nada. Y esto para mí refleja la situación del sector público. Y lo que usualmente hace el sector público cuando te encuentra en estas situaciones, ¿saben qué es? Un ratito, por favor. Ah, cuéntame, ¿qué? Ya, sí, ya se lo pasé al Diego. Pues, se lo pasé porque me dijo, pues pásaselo a mostrar, ya le dije, pero no sabía que era urgente ahorita. Ahorita como no estoy, un ratito, te lo paso. ¿Te lo paso a ti o se lo paso a mostrar? A ti te lo paso, ¿ya? Este, Erika. Perdón, no sabía que estaba, como me concentro acá, no veo ya mi celular. Yo solamente 2, 3 a la semana tengo clases. Gracias. Ya, entonces, disculpen. Entonces, el tema es, ¿cómo logro
cómo el Estado usualmente, qué es lo que el Estado usualmente hace, ¿cómo se llama? ¿Cómo yo haría en todo caso que si pensamos que esto es el Estado, qué estrategia yo haría para lograr crear valor público? ¿Qué es lo que ustedes harían? A ver, siguiendo esta imagen de acá, les pregunto, ¿qué harían? Doctor, Sí, un concepto de estrategia que he leído, viendo la figurita de burro ahí, que ha sido superado por el peso, de en Carbone. sí, sí, un concepto podría ser que estrategia sería el adecuar los recursos de la empresa a las oportunidades que me brinda el mercado. Adaptar, la palabra Pero adaptar, sí, adecuar, es muy importante. O sea, yo mira, adapto mis recursos a las oportunidades que me brinda el mercado. Y ahí estoy siendo Gastón, estratégico. Sí, 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 Gastón, Gastón. mira, Sí, sí. sí, pero porque estás hablando, Gastón. Espectacular tu respuesta, pero mira cómo es de diferente y por eso hay que tener mucha claridad que una cosa es hacer estrategia para el sector público y para el sector privado y otra cosa para el sector público. Totalmente de acuerdo, pero es que cuando tú miras el sector público, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Es diferente la lógica, cómo se formulan las estrategias y eso me encanta porque estoy seguro que vamos a intercambiar bastante y vas a poder captar el gran contraste entre hacer estrategia en el sector público y en el sector privado, ¿no? Así es, así es. Porque, ¿cuál es tu oportunidad acá? No, no sé si me hago entender. No, 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 acá es tu mandato, es claro, tú tienes que llevar todas estas cosas al otro lugar. No sé si me hago entender, ¿no? O sea, tú tienes partes de acá y tienes que llegar al otro lado, a tu destino. ¿Cómo? Les planteo por favor a todos, usemos un poquito de creatividad, ¿no? Y lo que hace el sector público, les digo, ¿saben qué es lo que hace? A todos le quita la mitad. A todas las cajas le quitan la mitad. Porque lo hacen en el presupuesto y lo reparten para todo, ¿no? Y saben lo que debe hacer el sector público porque este es el principio número uno de hacer estrategia en el sector público. Lo que deberían hacer es preguntar qué es lo más prioritario que necesitan al otro lado. ¿Entiendes? O educación primaria, o educación secundaria, o educación, no sé si me entienden. ¿Qué es lo más relevante? Ciencias básicas, matemática o literatura. ¿Qué es más importante? El infante en los hospitales, el adulto mayor, corazón, pediatría, maternidad, no sé si me entienden, porque la plata no alcanza para todo. Entonces, es priorizar. ¿Qué es lo que va a causar mayor impacto en la sociedad? Y esas cajas llevo. Y usualmente el sector público nunca hace eso. Entonces, esa es una reflexión que ahorita quiero empezar a hacerla porque la debemos trabajar hacia adelante. Entonces, lo que quiero que tengan claro es que el Estado lo que tiene que hacer es formular estrategia. Y la estrategia empieza con una máxima para hacer estrategia en el sector público es prioriza. Prioriza, prioriza. ¿No? Hay muchos tipos de planificación y obviamente un tipo, el que estamos estudiando acá es planeamiento estratégico. Para hablar de gestión, planeamiento estratégico, planeación estratégica, vamos a utilizar el concepto básico de gestión, planifica, organiza, dirige y controla. Creo que la gran mayoría vamos a estar de acuerdo, puede cambiar alguna palabra u otra, pero en general lo vemos como este ciclo, pues donde yo, como bien señalaba su compañero, yo planifico lo que tengo que hacer, yo organizo la organización de lo que tiene que hacer, yo dirijo, gestiono la organización para que logre lo que me he planificado y controlo el control que no me desvíe de lo planificado para lograr lo que me he propuesto, ¿no? Y lo que hace Chandler y lo que hace, perdón con el color, es justamente mezcla estos dos conceptos, mezcla el concepto de planificación, de estrategia y de gestión. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo que la gestión y dice, esta forma de gestionar con estrategia es una mejor forma de gestionar que solamente gestionar con la mirada tradicional de manera operativa. Y entonces, ¿qué significa? Si yo planifico, organizo, dirijo y controlo, pero yo planifico estableciendo objetivos y definiendo una ruta, en ese momento yo estoy haciendo planeamiento estratégico.
Si yo organizo, dirijo y controlo, ¿no? Gestionando el cambio, pasando y adaptándome el camino, yo estoy haciendo implementación estratégica. Y a este concepto se le llama gestión estratégica. Este cuadrito es muy ilustrativo, por favor, porque nos debe ayudar a comprender la relación entre planeamiento, la implementación de la estrategia y lo que abarca la gestión estratégica, y es fundamental, ¿no? Otra forma de verlo es, si yo defino un objetivo prioritario, ¿no? Que es defino un objetivo y defino la ruta, a eso se llama planeamiento estratégico, ¿no? Y si yo defino cómo voy a cambiar la organización adaptándome al camino, a eso se le llama la implementación estratégica. Todo esto es la gestión estratégica y hay que tener claro que en el enfoque de gestión orientada a crear valor público, el objetivo tiene que estar vinculado a crear valor público. No puede estar mirando que yo voy a decir ejecutar todo el presupuesto o que yo quiero que mis empleados sean los más satisfechos del sector público. No, mi objetivo es la razón de ser, como lo vimos en las primeras sesiones, es crear bienestar en la población. Entonces, yo tengo que tener claro que una gestión estratégica orientada a resultados debe buscar crear bienestar en los ciudadanos. Eso significa que mis objetivos tienen que estar mirando al ciudadano y yo tengo que identificar cómo voy a lograr ese bienestar en el ciudadano y para eso tengo que implementar el cambio en la organización, ¿no? Y esto, señores, es lo que se llama gestión estratégica. Un corolario de este anexo, un corolario de este análisis es que se tienen que dar cuenta que el planeamiento estratégico es solamente un trabajo analítico donde realmente se gesta el cambio, donde realmente se contribuye a generar resultados es en la implementación estratégica. Entonces, si yo hago planeamiento, pero no se convierte en instrumento de gestión, no se convierte en una guía para lograr lo que quiero, crear valor público, lo único que hice es un bonito documento de análisis que sirve para la anaquel, ¿no? Y ese es una gran debilidad de la herramienta de planeamiento estratégico que hay que tener. Son dos debilidades. Una es que toma mucho tiempo hacer buenos planes estratégicos y segundo, que tú puedes hacerte un super plan, pero si no tienes un gestor que asume el reto de implementar este plan, disculpen, pero nada más perdimos un montón de tiempo, trabajamos un montón de esfuerzo para lograr consensos y al final no se termina implementando en la organización y eso sucede muy a menudo en algunos casos en el sector público. Entonces, cuando yo hablo de gestión estratégico, yo tengo que tener claro que yo tengo que hacer un análisis situacional interno y externo, formulo una estrategia o lo que se llamaba planeamiento estratégico, yo ejecuto la estrategia, ¿no? Yo hago un seguimiento y evaluación y aprendizaje, o sea, yo ejecuto mi estrategia y van a salir algunas cosas buenas, otras cosas no van a estar saliendo como ven, y entonces ahí viene el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje, la corrección del camino, y así sucesivamente voy a decir en este contexto. Y un tema clave y fundamental que ustedes se dan cuenta es que la gestión estratégica está muy vinculada, como vamos a ver, al liderazgo de las organizaciones, porque al final del día es el actor clave de una organización el que define, el que ejecuta, el que cambia la estrategia, son los líderes en las organizaciones, ¿no? Entonces, conclusión en este tema, el planeamiento estratégico es esencial para la gestión, pero sin implementación termina siendo nada. Y esta es una enorme debilidad en el sector público porque estamos nosotros llenecitos de planes en el sector público, pero son para cumplir las obligaciones de lo que se llama el obligatorio cumplimiento, porque están en la directiva, porque nos exige el Estado, pero al final del día no nos ponen ¿cómo se llama? No nos piden, no nos piden, no nos asegura que estos planes se materialicen si es que no tenemos una gestión de carácter estratégico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna interrogante? Un tema también que está en la literatura, que quizás en el 2017 con un artículo de la Universidad de Harvard ya lo ha puesto más de moda, es que ya el concepto de implementación estratégica y de planeamiento estratégico ya son expresiones
que están quedando en desuso, porque lo que se ha dado cuenta es que lo que han acuñado ahora es el concepto de formulación y ejecución estratégica, ¿no? Y que lo ven que las organizaciones que formulan sus estrategias y que ejecutan sus estrategias, si bien son equipos diferentes, tienen que ser equipos que tienen que estar trabajando de manera muy coordinada, porque cuando trabajan de manera no coordinada y no están coordinando, articulando entre ellos, ¿qué va a pasar? Que los que hacen el plan, a la hora de ver la ejecución, van a decir, oye, ¿por qué este pata está haciendo así? Si yo he dicho que el plan era de A, B, C y ellos están haciendo C, B, C, D. Y los que están en la ejecución del plan, cuando ven, pucha, pero este pata, así está mal, el plan está mal hecho, hay que hacerlo, como le digo, B, C, D. No, esto es como construir una casa. Estoy seguro que todos en algún momento hemos hecho una remodelación o han estado involucrados en algún momento en una remodelación. Unas cosas los planes originales, pero cuando tú estás en la plena construcción, comienzan a surgir nuevas ideas, surgen algunas complicaciones técnicas que te obligan a modificar los planes. Y eso sucede en todos los estamentos de las relaciones sociales y de las organizaciones sociales, en la vida social. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que cuando yo busco crear valor, ya sea público o privado, yo te doy cuenta que estoy en un mundo marcado por la volatilidad, por la incertidumbre, por la complejidad, por la ambigüedad. Entonces, en ese contexto debemos concebir que la estrategia que hemos formulado es una hipótesis y no un plan. ¿Cuál es la diferencia entre la hipótesis y el plan? El plan es que tú tienes que seguirlo sí o sí. La hipótesis es que tú estás probando lograr un propósito y que si esa hipótesis no está funcionando porque estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer y no logras los resultados, o porque estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer y estás encontrando muchas resistencias al cambio, entonces lo que te conviene es buscar nuevas alternativas y adaptarte. Y esa adaptación de la estrategia lo vemos como un aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Las organizaciones que ven separados la formulación de la estrategia y la estrategia terminan generando mucho conflicto interno o si no desinformación, porque los ejecutores le engañan a la alta dirección que la estrategia está yendo todo de maravilla hasta que en algún momento fracasan rotundamente. Entonces, la gestión ya no es primero diseño, planifico y luego implemento, sino que ambos procesos se van retroalimentando, ¿no? Es decir, tú tienes la estrategia con un enfoque heurístico o como se dice, la estrategia como una hipótesis o como se dice, la estrategia como una propuesta de acción que vas aprendiendo, haciendo y la vas mejorando en el camino, ¿no? Y esa es la lógica moderna del concepto de estrategia que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, esto nos lleva finalmente al concepto de gestión estratégica orientada a resultados, ¿no? Como la manera de gestionar una organización pública se gestiona para transformar la organización hacia un círculo virtuoso de creación de valor público, ¿no? O sea, la gestión estratégica orientada a resultados es esa forma de que yo gestione una organización para crear valor públicos, ¿no? Y el objetivo significa lograr justamente los objetivos que me he propuesto en mi organización es crear bienestar en el ciudadano, ya sea por muy pequeño que sea, pero yo tengo que buscar que siempre el ciudadano esté mejor con mi intervención pública, ¿no? Y eso significa que la organización pública está en un proceso continuo de análisis, formulación, ejecución, evaluación y adaptabilidad estratégica, es decir, que es una organización con capacidad estratégica. No asume supuestos, no asume que falte voluntad política, que va a haber errores de implementación, que falta presupuesto, sino que juego con lo que tengo, ¿no? Los supuestos son en el mundo del sector público. Yo siempre digo, bueno, es que yo tengo el supuesto esto, esa es la excusa para fallar, ¿no? Siempre va a haber la voluntad política, nunca va a haber voluntad política cuando las papas queman, siempre va a haber presupuesto, siempre todo el mundo te ofrece el oro y el moro, pero cuando estás ejecutando, te regatean cada solo que te van a dar. Esa es la realidad de siempre. A mí me han ofrecido el oro y el moro todas las veces, a la hora que estás en la trinchera, ¿te dan la plata que te ofrecieron? No, ese es el sector público. Así siempre ha sido y así siempre va a ser, ¿no?
Entonces, se desarrolla en ese contexto de complejidad, incertidumbre, ambigüedad y volatilidad. Y les cuento una historia del caso de la vida real. Llego un fin de semana a mi casa y le digo, pucha, amor, le digo, estoy súper contento en el trabajo, este ministro es súper estratégico, la tiene clarísimo, qué bonito, voy a trabajar con él, vamos a lograr cosas muy interesantes. Un lunes le comenté eso. Llega el próximo fin de semana, en eso comienzan a volverse locos. Parece que va a salir el ministro en los noticieros. Sale la noticia, el ministro se enamora, el ministro del amor. A las siguientes 2 semanas, buscando trabajo otra vez. Es así. Ese es el sector público, ¿no? Tú eres jefe, te recomiendan un logístico, te han dicho que es así, todo perfecto todo, lo contratas, lo jalas al logístico. A los 6 meses lo encuentran con una grabación comprometida. ¿Alguien va a creerte que tú no lo trajiste para eso? Ese es el sector público. Entonces, en ese contexto se requiere perseverancia para alcanzar el objetivo y adaptabilidad para adecuarse a los retos que surgen en el camino. Otra vez, parecen contradictorios, pero en una gestión estratégica para los resultados se complementa. Perseverante, terco, obstinado, como se dice, para lograr lo que me he propuesto, pero a la vez tener claro de que para lograr ese objetivo tengo que ser muy creativo, muy original, pues encontrar diferentes formas que probablemente alguna de ellas me va a permitir llegar al objetivo deseado, ¿no? Entonces, eso es gestión estratégica orientada a resultados y hay que tener mucha claridad en ese contexto. Voy a saltear un poquito. Otro tema fundamental cuando hablamos, ya hemos hablado entonces de estrategia, ya hemos hablado de planeamientos y gestión estratégica e implementación estratégica. Un tema fundamental que espero cubrir el día de hoy es el tema de dirección estratégica y liderazgo, ¿no? Hay que tener claro, y esto también a veces perdemos de vista, que la estrategia es una competencia de las altas direcciones en las organizaciones públicas, ¿no? La estrategia es una competencia de los líderes. Si bien la capacidad estratégica la desarrolla una organización, el que la despliega, la desarrolla, la conduce, la adapta o la elimina en una organización es el líder. Si tú tienes un líder sin capacidad estratégica, no hay forma que tu organización sea estratégica. O al revés, tu organización es súper estratégica, ponen un jefe que no tiene mirada estratégica, al día siguiente murió esa capacidad. Así de fuerte y ¿no? Porque quiero que entiendan, el que despliega, desarrolla, conduce, adapta, la estrategia es el líder, ¿no? Entonces hay que tener mucha claridad en eso. ¿Y qué pasa? Si te toca un líder en la organización que lo único que está pensando es en hacer política, y salir en todas las fotos y salir en todas las notas de prensa y no querer tener problemas, sino solamente todas las noticias que sean positivas, pues la organización nunca va a tomar decisiones difíciles. No sé si me entiendes. No va, en consecuencia, no va a lograr nada. Y estoy seguro que ustedes conocen a muchos líderes de esas características en el sector público, si es que han trabajado en el sector público, ¿no? Entonces, hay otros líderes que solo ven, hay que hacer lo que dice el ROF. O sea, todos los papeles tienen que responderse en 3 días y tenemos que hacer todo. Pero ni idea tienen de cómo mejorar la calidad del servicio público. O sea, en el papel cumplen todo, pero en la realidad no están mejorando para nada la calidad del servicio. Tampoco es un líder estratégico. No sé si me entienden, ¿no? Ahora, Doctor, doctor, sí, una, una intervención. por El, supuesto, por favor, Gastón. el Mucho gusto. problema, doctor, el problema es que en el mundo que estamos hoy día existen muy pocos líderes, o sea, el camino del liderazgo está minado. Lo que tenemos son jefes o caudillos, o sea, el jefe es la persona que empuja a la gente a trabajar, mientras que el líder va siempre adelante y la gente lo sigue. O sea, tenemos una escasez tremenda de líderes hoy día. Ya no salen, inclusive uno en la universidad
ya no hay estudiantes que sean líderes, ¿no? O sea, ya no existen esos estudiantes, se han dedicado solamente a estudiar, 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 lo que se les da, pero no tienen esa actitud de ser un líder. O sea, líder es una palabra mayor. Jefe, sí, tenemos bastantes jefes, ¿no? Pero de liderazgo, y es importante que usted lo menciona ahí, ¿no? Es el que jala a las organizaciones a que produzcan un impacto. Porque toda empresa, ya sea pública o privada, que no tenga al final como resultado un impacto en la sociedad, ya sea privado o público, prácticamente se ha perdido el tiempo. Tenemos que tratar de que las estrategias los conduzcan de la mano de un líder a lograr un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Una empresa privada que busca rentabilidad, pero rentabilidad social. Una empresa, una empresa privada busca la rentabilidad económica. Una empresa estatal, pública, persigue una rentabilidad, pero de tipo social. Entonces, ese impacto económico, social, se tiene que lograr. Y eso se necesita que existan líderes. Eso es, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que señalas, y de verdad que sí, y para mí, y ahí sí, en todo caso, que estamos acá en este colegio de administradores, yo creo que es un campo que debe trabajarse muy fuerte en los administradores, ¿no? Porque yo sí creo que es importante fortalecer este tema, ¿no? De verdad que creo que hay mucho campo ahí por trabajar, de fortalecer la capacidad de líderes, de los profesionales, y que mejor en el caso de los administradores, que creo que es parte importante de su estudio. Pero sí, Oye, totalmente de acuerdo contigo. un dato, doctor, mire, ahí nomás en nuestra Universidad Nacional de Piura, casi la mayoría de facultades que tenemos 11 facultades, perdón, 14 facultades más escuelas. Entonces, la mayoría de facultades hoy en día nos están pidiendo cursos de liderazgo, para que usted vea la importancia que tiene. Entonces, Por y supuesto. ese curso lo dicta la Facultad de Administración. O sea, estamos dictando cursos de liderazgo casi en todas las facultades, para que vea usted la importancia que tiene esto de ser líderes, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental, ¿no? Y este, sí, me parece muy, muy importante. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices y 100% para apoyar. Entonces, y lo peor, miren, ¿ah? Si te toca entonces un líder que no tiene esa capacidad estratégica, o un jefe, me parece, voy a corregirlo, de la verdad que me ha gustado mucho tu diferenciación entre jefe y líder. Si te toca un jefe sin capacidad estratégica, por más que tú tengas un super plan, nunca va a funcionar porque no la ve, pues no la va a ver la dimensión estratégica de su gestión, ¿no? O también, si te toca un líder que tiene una visión estratégica, pero tú haces un plan siguiendo una metodología donde estás mirando a hacer más de lo mismo, y esa estrategia que está en el plan no conversa con la estrategia que tiene el líder, ese plan nació muerto, ¿no? O sea, el jefe como va a mirar y le va a decir, oye, tienes que probar, lo va a probar, pero él en su cabeza va a tener una estrategia que va a tratar de ejecutar. Entonces, el plan no le ayuda al líder. Entonces, hay que tener claro que la estrategia tiene que responder a la visión estratégica del líder. Si la visión, si el plan estratégico no responde a la visión estratégica del líder, entonces ese documento nace mal, ya nació mal, pues, ya nació muerto. Es como un antiguo compañero lo explicó y me copié esa frase. Entonces, hay que tener claro que la estrategia que formula una organización tiene que estar alineada a la visión estratégica del líder, ¿no? Y eso significa que la estrategia y todos estos conceptos como el planeamiento estratégico, la gestión estratégica, la implementación estratégica, el seguimiento, la evaluación, todo, esas son herramientas para los líderes. No son para los mandos medios, no son para los equipos de abajo, sino es para darle información a los líderes para que tomen mejores decisiones para lograr los objetivos. Entonces es muy importante tener claro de que la estrategia es al final del día una competencia de los líderes, ¿no? No de las, y en el caso del sector público es para las altas direcciones de las organizaciones, ¿no? Ellos son los que deben, claro, nosotros los mandos medios, los profesionales, servidores, los los especialistas, los profesionales, los técnicos, todos nos vamos apoyando y contribuyendo a la estrategia, pero el que define, la conduce, la cambia
o dice no aplicarla, es al final del día las altas direcciones en las organizaciones, ¿no? Y en ese contexto, solo para explorar ese tema, ¿cuáles son las características de los líderes estratégicos mirando el sector público, ¿no? Uno, hay que tener visión. Los líderes estratégicos no están mirando el corto plazo, sino están mirando el horizonte de mediano, largo plazo. Ahora, en el sector público, yo siempre digo, el largo plazo es muy relativo, ¿no? Yo pienso, de la experiencia personal, es como que 3, máximo 4 años hacia adelante, ese es el largo plazo, porque no duramos, los jefes no duran más de eso. Entonces, yo si bien yo puedo mirar el largo plazo, pero mi estrategia tiene que estar formulada para los próximos 2, 3 años, es lo que yo siempre trabajo. Mirando el largo plazo, trabajo para 2, 3 años de lo que quiero lograr, es la lógica como se debe trabajar. Otro tema fundamental es apertura. El mundo cambia muy rápido. Hay muchos factores que inciden en la gestión pública por la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad. En ese contexto, las antenas de los líderes siempre tienen que estar abiertos a todos los inputs que puedan, sobre todo para tus temas que son prioritarios o tus temas estratégicos, ¿no? Porque aunque parezca un detalle menor, puede ser el detonante para un cambio sustancial en tu contexto de tu organización, ¿no? O tu departamento y tener efectos devastadores. Entonces hay que tener mucho ojo, muy atento, muy sensible a todas las cosas que van pasando, porque pueden haber, sobre todo los que están vinculados a tus temas estratégicos, ¿no? Yo siempre tengo, ¿cómo se llama? Yo siempre tengo muchas historias de ese tema, donde, por ejemplo, pues yo llego a una organización, como siempre un jefe agarra y te dice, oye, yo quiero hacer algo y ya, me parece, esto no está caminando, cambio la forma de hacer y comienzo a caminar, pero al mes me doy cuenta que ese camino no está funcionando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir el rumbo y cambio de rumbo y se lo explico a la gente y hay que o sea, si tú no tienes esa apertura a cambiarte, a adaptarte, que ver lo que no está funcionando y corregirlo, no vas a ser un líder con carácter estratégico. Atención, esto es muy importante. Los líderes estratégicos tienen la capacidad de enfocar su atención y energía en lo que perciben como actividades y proyectos más importantes. En el sector público, la gran diferencia del sector privado es que tú tienes muchas cosas por hacer y poco tiempo, y varias dispersas. Entonces tú tienes que tener la capacidad de concentrarte en lo que es más relevante para tu gestión y ahí entrar al detalle, conocer el detalle. Porque si tú es lo más relevante, entonces tú te has propuesto hacer algo diferente en eso relevante, tú tienes que tener claridad absoluta de que dónde estoy yo y a dónde quiero llegar, tener claro todos los pasos que tengo que hacer para llegar allá. Porque si lo dejas como si te los mandos medios y hacia abajo, te aseguro que nunca lo va a lograr. Porque impulsar el cambio en el sector público es muy difícil. Tú tienes que meterte al detalle ahí donde son las prioridades, pero es imposible meterse a los detalles de todo. Tú tienes que meterte en los detalles de tus prioridades, ¿no? Y esto es en todo caso lo que está diciendo ahí. Entonces, miren, por un lado te dice sé abierto y por otro lado parece atención. Parecen contradictorios, pero cuando tú estás pensando en el carácter estratégico, se complementan ambos conceptos. Y ambos conceptos. Igual, otra característica del líder estratégico es tener valor, coraje para tomar decisiones difíciles. No hay forma de impulsar el cambio y que todo el mundo esté contento. Eso no funciona en el mundo real, solo en el mundo de la fantasía o de los teóricos, a los teóricos, a los teóricos, a los que han estudiado en el libro, pero no han estado en el campo ejecutando, o en la ciudad, o en la organización gestionando. Siempre hay resistencias al cambio. Todo cambio siempre va a afectar el status quo y como consecuencia va a haber gente que se va a oponer a esos cambios. Y tú tienes que tener claro que si tú quieres lograr cambios y mejoras, vas a tener que tomar decisiones, aunque no van a ser los más populares, y tener el coraje para tomar esas decisiones. Pero así Profesor, como te exige que sea valor, también tienes que ser prudente. Un líder estratégico no es aquel que toma decisiones que a ver si me funciona 50-50, como se dice, 50-50, 50% que tenga éxito, 50% de fracaso. No, eso no es un líder estratégico, sino es un líder que está apostando a su suerte, ¿no? profesor, Los profesor, buenos líderes toman decisiones, solo para terminar el día, donde yo tengo claro que el 80%
de la chance me va a salir bien y un 20% de riesgo. Hay que minimizar los riesgos. Y otra vez, por un lado te digo, sé coraje para tomar decisiones, por otro lado, sé prudente. No son contradictorios, sino complementarios en los líderes estratégicos. Ahora sí, Profesor, dime, Gastón. este, un comentario, profesor. Sí, por favor, al contrario, participen, si esa es la idea. Profesor, lo que pasa, en mi entender, es que los líderes, los alcaldes y los gobernadores, lamentablemente, no le dan el No, valor a los planes, porque en los planes, cuando ellos llegan a un gobierno, lamentablemente lo que hacen es se orientan por su emoción de un sitio, o tal vez no orientan bien los recursos, porque bien es sabido que en un plan lo que hace uno es ver cuáles, de acuerdo al diagnóstico, cuáles son sus problemas, y en base a eso hay que priorizar y empezar a cerrar brechas. Pero si ellos se sujetaran a los planes, creo que tendrían sería mejor su gobierno. Pero lamentablemente ellos no lo hacen así. Ellos lo que hacen es, sin ver un plan, sin planificar, sin ver las prioridades, sin ver sus brechas, entonces ellos actúan sin ello, porque además en el mismo planeamiento estratégico te dice lo que tienes que hacer. Y tenemos que en la administración pública, por ejemplo, hay planes operativos, hay planes, de ahí vienen los planes estratégicos, de ahí vienen los planes de desarrollo concertado, de ahí vienen los planes sectoriales y el plan mayor que es el plan estratégico de desarrollo nacional. Entonces, eso es lo que a veces, al no cumplirse, entonces el país es un desorden, porque la suma de los planes viene a tener un valor agregado, que es lo que se quiere en un país, tratando de eliminar brechas, de priorizar. Como usted dice, no hay dinero, es que por eso es que se prioriza, porque no hay mucho presupuesto en los planes. Nosotros, ¿qué hacemos? Priorizamos las variables y en base a eso le damos para que se ejecute. Pero cuando no se toman en cuenta, lamentablemente no es como a veces tanto uno se esmera en planificar, si a veces lo que tú haces el plan lo ponen a un ladito y hacen lo que ellos creen que es más importante. Gracias, profesor. Alberto, de acuerdo contigo, 50% y 50% en desacuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, como tú dices, que los alcaldes, los gobernadores distritales y provinciales, cuando llegan, ¿no? Si no tienen esa capacidad estratégica, nunca van a hacer una estrategia, sino que van a ejecutar lo que les deslumbra los ojos o lo que cualquier vendedor de cebo de culebra, como se dice, le ofrece, ¿no? Y peor, si lamentablemente tienen intenciones de no de servir al público, sino de maximizar su bienestar, pues lo primero que se le ofrezcan va a ofrecer porque lo que está buscando no es el bienestar público, sino es el bienestar personal. Y si te toca ese tipo de alcalde, como te digo, si es un jefe y no es un líder, nunca va a desarrollar estrategia. Pero por otro lado, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado hay que tener claro, si tú te das cuenta, al estar en la estrategia altamente vinculada al líder, hay que tener claro que cada líder que venga tiene su estrategia y no le puedes exigir a cada líder que acepte la estrategia anterior, porque vamos a suponer, voy a irme un poco más en el pasado, ¿no? Ollanta gana las elecciones con una propuesta estratégica de incluir para crecer, de inclusión social. Y él ofrece su famoso Beca 18, sus ambulancias SAMU, si ustedes recordarán. Entonces, imagínense que llega la presidenta a la presidencia y su primer acto de gobierno va a ser, oye, quiero mis ambulancias SAMU. Entonces en eso agarra, levanta el jefe de ese plan la mano y dice, presidente, no se puede porque eso no está en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Imagínense que eso fuera verdad. Si eso fuera verdad, estamos diciendo entonces que el jefe del presidente es el jefe del CEPLAN. No puede ser así. O sea, en todas las democracias del mundo, el que define la estrategia es la máxima autoridad política. Y está bien. Así son todas las democracias en el mundo. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, como pasa en los gobiernos regionales y ahora está pasando en el gobierno nacional, cada elección elegimos un nuevo partido político, un nuevo líder y un nuevo cacique, y entonces lamentablemente caemos en este juego y por eso que
tenemos tanto saltimbanqui para izquierda, para derecha, para izquierda, para derecha, y ese es un problema que lamentablemente ojalá maduremos y elijamos mejor con propuestas técnicas y no creamos que lo que estamos votando es el salvador el Mesías que va a cambiar el status quo, pero ese es otro problema. Pero quiero que entiendan la naturaleza. La estrategia está altamente vinculado al líder. Si yo tengo un líder que piensa diferente de la estrategia que está escrito, esa estrategia ya murió. Yo tengo que adaptarme a la estrategia del líder. Lo ideal sería escoger líderes que tengan una visión estratégica más o menos parecida, pero pues en el peruano nos gusta irnos de PPK, desde Alan a Ollanta, a PPK, a Castillo. ¿Qué podemos hacer? Hasta que no comprendamos y seamos más moderados, más razonables como país, creo que vamos a seguir cayendo en propuestas, de convertirnos en potencia mundial y no realmente en propuestas serias de gobierno que tienen claro cómo vamos a votar, ¿no? Entonces, ya no quiero desviarme en el campo político, pero sí creo que es importante esa reflexión que a veces todo el mundo quiere de que es un tema de cumplir planes y como digo, el mundo es mucho más complejo que eso, ¿no? Un ratito, perdón. Ay, un segundo que se fue. Otro tema que hay que tener claro es que los líderes, si bien son los estratégicos, necesitan equipos que los ayude a trabajar y desarrollar las estrategias en las organizaciones, porque hacer estrategia es hacer análisis sistémico, es hacer prospectiva, es generar escenarios, es hacer análisis de riesgo, hacer seguimiento y evaluación, es tener conocimiento especializado, capacidad para concertar, hay que ser innovadores, y eso está disperso en las organizaciones, ¿no? Entonces, en el mundo, cuando tú miras las organizaciones complejas en el mundo, ¿no? Los equipos son relativamente numerosos y altamente especializados. O sea, tú vas a Corea, por ejemplo, y el que habla ha tenido oportunidad de estudiar planeamiento y desarrollo territorial en Corea, y todos los ministerios tienen lo que se llama el Korean Research Institute, el Instituto Coreano de Investigación. Pero su objetivo no es que están, por ejemplo, si yo tengo el Instituto de, de Agricultura, no es que están haciendo, este instituto está haciendo investigación de semillas, de la última tecnología, no. Lo que ese instituto está haciendo es, oye, ¿qué está haciendo el ministerio? ¿Qué políticas está haciendo? ¿Funcionan o no funcionan? Y si no, están mirando lo que hacen otros países para ver qué cosas de lo que están haciendo otros países funcionan para mejorar su productividad agrícola, ¿no? Y entonces, y le están diciendo, corrige, hace esto, corrige con el objetivo de ayudar. Y créame, están en la frontera pero del diseño de la política pública, no están en la frontera de la investigación técnica de ese campo de conocimiento, ¿no? Y entonces, en los centros, y cuando tú vas cada ministerio tiene, como si dice, una dirección general de política pública, y está todos es impresionante, todos tienen como entre 100 y 120 trabajadores, de los cuales 80 son PhDs formados en las mejores universidades y lo único que están investigando es cómo el ministerio contribuye, o sea, cómo el aparato público contribuye a potenciar el sector al cual están representando. En Estados Unidos, el equivalente del CEPLAN, pero solamente orientado a que el primer ministro formule su estrategia de gobierno, estaba formado por 45 y 90 profesionales de muy alto nivel, que le están dando al presidente, al primer ministro, la estrategia, ¿no? Y en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que es donde realmente el comando conjunto, el Estado Mayor del Comando Conjunto, que es el que piensa la estrategia para que el comando conjunto opere, ¿no? Está conformado por 200 oficiales, que lo único que hacen es pensar cómo potenciar la seguridad del Estado cuando hay un conflicto o tienen que enfrentar una amenaza como por ejemplo el desastre, el fenómeno del niño, el desastre, el fenómeno del niño, ¿no? Por eso que ellos han destacado tanto, porque tienen 200 personas que están viendo cómo hacen para que los que ejecutan las acciones pues, lo hagan cada vez mejor, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que te dice? Necesitas equipos. Y cuando tú ves las organizaciones, por ejemplo, miras el gobernador, los gobiernos regionales, los ministerios, lamentablemente en las direcciones de política, en los viceministerios, se han convertido en asesorías jurídicas, ¿no? Y no están pensando estratégicamente. No tengo claro cómo estará funcionando el CERPLAR en Piura, pero ustedes que se me pueden preguntar, pero eso es lo que tiene que estar haciendo. ¿Cómo hace el gobierno regional para contribuir al desarrollo del territorio? Es lo que debería estar todos los días produciendo el gobierno, pensando el CERPLAR, ¿no? Y entonces, un líder en organizaciones complejas, sin equipos técnicos, no va a desarrollar buenas estrategias, ¿no? No es solamente un asesor estratégico que le está hablando al oído, tiene que ser un equipo técnico que investigue todas las opciones de gobierno que tiene y que le definan las prioridades, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y finalmente, los altos funcionarios, las altas direcciones y los funcionarios deben estar asignando. Acá estoy citando un autor que se llama Mulgan, que ha sido justamente una de las personas más conocidas del gobierno británico, que ha trabajado mucho en este centro estratégico de Reino Unido, y él ha escrito este libro, ¿no? El arte de la estrategia pública, y dice, la alta dirección y los funcionarios deben estar asignando el 20% de su tiempo a pensar estratégicamente. Pero no es que se sienten en una mesa, sino que les dan la información para que tomen las decisiones. Mira, estos son los problemas, ¿cuál es la prioridad? Entonces ahí discute la alta dirección para decir, mis prioridades de gobierno son esto, ya, ¿cuáles son mis metas? Esto, ¿cómo lo voy a lograr? No sé si se debe contar con equipos profesionales asignados a pensar estratégicamente y se debe contar con una institucionalidad que soporte este desarrollo de la capacidad estratégica en las organizaciones, situación que lamentablemente en la entidad pública no existe, ¿no? Finalmente, ¿cómo se llama? Ahora vamos a hablar de dirección estratégica. ¿Qué es una dirección estratégica? Cuando una organización tiene claro qué es lo que quiere lograr, en ese momento todos los jefes, coordinadores, directores, gerentes de área, saben lo que quiere lograr. Si ya yo tengo claro lo que quiero lograr, todos van a esforzarse para lograr acá, porque el que está acá, los que están acá, ¿qué es lo que quieren? Quieren seguir ascendiendo en la escalera, en los estamentos profesionales. Entonces, si yo tengo claro qué quiero hacer y yo estoy preocupado porque mi organización logre lo que se propone, yo tengo claro, entonces yo voy a pensar propuestas que van a hacer del agrado a los jefes para lograr este objetivo. Y si a mi jefe le va bien, como se dice, vamos a seguir ascendiendo en la escalera organizacional. Pero ¿qué pasa? Cuando nadie tiene claro lo que el jefe tiene en la cabeza, entonces cada jefe, director, jefe de área, de unidad, prestador de servicio, en su cabeza, sobre la base de su profesión, sobre la base de su cosmovisión, sobre la base de lo que él ve, va a tomar sus decisiones. ¿Sí que va a tomar? Uno va a apuntar para acá, otro va a apuntar para acá, y este es un ejemplo típico de una organización que no es estratégica, ¿no? Y esto es lo que usualmente está pasando en las organizaciones. ¿Y cómo te das cuenta? Muy simple. Cada vez que tú haces un planeamiento estratégico en una organización, cuando un jefe de área se pregunta, oye, ¿qué voy a hacer el próximo año? Ya estamos en este mundo. Porque como les he dicho, el que define la estrategia es la alta dirección. Ellos tienen que darnos las metas. En el sector público funciona el mundo al revés que el sector privado. Imagínense que acá hay varios que manejan muy bien el tema del sector privado. Ustedes pueden creer que un jefe de área de segundo nivel, tercer nivel, pone sus metas en la organización. No hay forma. El jefe es el que pone las metas. Siempre es así en todas las organizaciones. No sé de dónde hemos sacado la cultura en el Perú administrativa de que las áreas ponen cada uno sus metas. Por eso que no cambiamos nada, ¿no? Si una organización no tiene norte, no hay forma de llegar a buen puerto. Si yo no tengo claro qué quiero lograr el próximo año, con una visión de futuro, yo no tengo claro que voy a lograrlo, no hay forma que yo logre que Piura sea una región desarrollada. Si yo quiero que mi organización logre controlar la desnutrición crónica, lograr excelente logro de aprendizaje o elevar la productividad en un sector clave, si no tengo claro cómo, el qué quiero hacer, no hay forma que voy a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, la mejor forma de intentar esto es que cuando una oficina planea qué vamos a hacer el próximo mes o el próximo año. El reto es tener dirección estratégica, es decir, en un contexto de complejidad,
donde prima la incertidumbre, un gestor debe identificar el cambio a realizar, debe priorizar, debe definir rutas de cambio con enfoque sistémico a nivel político y operativo, alinear a su gente y los recursos de la ruta, generar capacidades, dar primeros pasos, seguimiento, adaptarse, ¿no? Y ese es el ciclo. Si ustedes se dan cuenta, es una gestión estratégica de mejora continua, ¿no? Otra vez, identificar el cambio a realizar, priorizar, definir rutas de cambio, cómo voy a atacar estas prioridades, con un enfoque sistémico a nivel político y operativo, alinear a la gente y a los recursos a esa ruta, generar capacidades internas, dar primeros pasos, seguimiento y adaptarse, y así sucesivamente hasta lograr el objetivo, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí, Una preocupación ante el sí, problema claro. latente. Usted sabe que ahora cualquiera es candidato y de la noche a la mañana Pucha, termina llega a presidente. ganar y definitivamente se convierte en nuestra autoridad. Pero si hablamos ante la falta de liderazgo y ese candidato llegó a convertirse en una autoridad, no tiene liderazgo, entonces, ¿cómo Ya nosotros fuimos. podemos guiarnos por esa autoridad? Y lo peor es, ¿no? Como antecedió el colega anterior, de que a veces ellos están expensos de que otros más bien les digan los planes, las cosas que hay que hacer. Definitivamente, y eso es preocupante porque a veces hay personal que tiene mucha más experiencia tanto en liderazgo como en cuestión político, pero sin embargo, por el hecho de que no son de su partido, no son de su entorno, definitivamente no les dan la oportunidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lograr solucionar los problemas que se vienen dando en las entidades públicas y cómo obtener mejores resultados, ¿no? Que hasta la fecha no lo logramos y como lo escucho usted que este problema va a continuar. Entonces, es muy preocupante. Ahí le dejo la pregunta, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo? Mira, la verdad que es muy bonita tu pregunta y felicitaciones porque veo que tienes una mirada muy amplia para ese tema. Dos cositas que hay que tener claro, ¿no? Primero, el mensaje se lo doy a cada uno de ustedes y es personal. ¿Cómo hacemos mejor las cosas? Fortaleciendo nuestras capacidades, ¿no? Y espero que este curso les sirva de motivación para seguir perfeccionando su formación profesional en ustedes. El segundo es que lo que estamos hablando es una reforma del Estado que para eso, yo creo que el mejor libro que en mi opinión más me gusta a mí, no digo que es perfecto, pero en todo caso se los recomiendo que lo lean y está en la internet, es el libro ¿cómo se llama? Del diagnóstico, el estudio de gobernanza pública de la OCDE que ha hecho sobre Perú, ¿no? Donde da ahí seis recomendaciones. La primera es fortalecer el centro de gobierno. Dos, fortalecer el planeamiento estratégico y el seguimiento. Tercero es fortalecer el servicio civil. Cuarto es fortalecer la descentralización. Y quinto es el utilizar las tecnologías de la información, ¿no? Como recomendaciones para mejorar la capacidad del gobierno en ese sentido. Y un tema que yo sí creo que es clave y transversal a todo es fortalecer las capacidades de las personas, ¿no? O el servicio civil. Y esa reforma no es una reforma de corto plazo. No hay una solución mágica al problema que enfrentamos como sociedad, ¿no? No hay una solución mágica. No sé, por ahí, si quieren, coordinamos con la poner el espacio el libro virtual en los próximos minutos. Para ir terminando, quiero acabar este capitulito, ¿no? Un tema importante también es, otra vez, yo hago planeamiento estratégico para cambiar el rumbo. Si yo voy a hacer el planeamiento estratégico para hacer más de lo mismo, no tiene ningún sentido. O si voy a hacer como si hice lo mismo que hice el año pasado, más 3%, no necesitas hacer planeamiento estratégico, sino haz programación. Programa que en vez de hacer 10, vas a hacer 11. No sé si me entiendes. Planeamiento estratégico es mirar cómo cambio la organización de las cosas que vengo a hacerlo para hacerlo diferente. Eso hay que tenerlo muy claro en el sector público. Finalmente, para ir terminando muy rápido, hay que tener claro que hacer planeamiento, estrategia para el sector público y el privado es muy diferente. En el sector
público, privado, tú puedes empezar haciendo una mueblería y terminas haciendo celulares. ¿Me entiendes? Sin ningún problema. En cambio, en el sector público tú tienes un mandato por ley y no puedes cambiar tu mandato. Entonces, ahí hay una gran diferencia. En el sector público, en el sector privado, tu estrategia es única. Tú tienes un solo propósito y objetivo, es tener éxito en el mercado para generar mayor bienestar a tus inversionistas. Entonces, tu propósito es único. Todo trabaja para un solo propósito. En cambio, en la naturaleza del público, tú tienes que hacer varias cosas dispersas a la vez. Un gobierno regional tiene que trabajar en infraestructura, tiene que trabajar en agricultura, tiene que trabajar en educación, tiene que trabajar en salud. Y así pasa en todas las organizaciones. Más aún, sobre eso hay que tener claro, entonces, la lógica de la estrategia en el sector privado y el público, ya hay una diferencia fundamental, porque el criterio, el primer paso que yo siempre digo para hacer estrategia en el sector público es prioriza, como lo vamos a ver más adelante. Segundo tema, hay actores políticos, congresistas, líderes políticos, prensa, ciudadanía. Escasos recursos para las enormes demandas de las intervenciones públicas, priorización. La compleja estructura del Estado. Tú quieres trabajar el tema del agua y tú tienes gobierno regional que hace las obras, el gobierno municipal que tiene la empresa municipal. Tú tienes que el MINSA que mira la calidad del agua, MINAM, Ministerio del Ambiente que mira el tema ambiental del agua, Agricultura con el ANA que supervisa el agua y tienes la SUNAS que está en la PCM, o sea, 6 ministerios y 3 niveles de gobierno para resolver el problema del agua. Eso es complejidad. Después tenemos la ley de procedimientos administrativos, el sistema de control y los sistemas administrativos, incluido el sistema de control, que te exige y te crea una serie de reglas que son impensables en el sector privado y que cambian nuestra forma de mirar la administración y la gestión pública. Entonces, hay que tener claro que todos esos factores hacen muy diferente planeamiento estratégico en el sector público y en el sector privado, ¿no? Y finalmente hay un tema que hay que tener claro. En el sector público tú puedes estar haciendo no por años, no por lustros, por décadas, hacer mal las cosas. Otra vez, por décadas, hacer mal las cosas y el presupuesto te sigue llegando año tras año. En el sector público, obviamente, si tú haces mal las las cosas, ¿qué haces? Quiebras y desapareces, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso. La estrategia de las organizaciones privadas es hacia un solo propósito. En cambio, en el sector público es definida por norma y generalmente tiene múltiples mandatos. Esto genera la necesidad de priorizar, priorizar, priorizar. Creo que yo me excedí bastante tiempo de la hora límite, me parece hasta las 9:30, ¿no? Así es. Ya, las disculpas del caso, pero espero que hayan estado entretenidos. Continuamos en la siguiente clase, entonces, ¿les parece? El tema es interesante, sí. Qué bueno que les esté gustando. Muy bien. Entonces quedamos hasta el próximo martes, ¿no? Y otra Así es, vez, doctor. las disculpas del caso, mis sinceras disculpas por la asistencia la semana pasada. Ha estado bien complicado el tema, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, gracias. No, Muchas con gusto, gracias. con gusto. Cordiales Con saludos a gusto. todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor, muy amable. Hasta luego.